Buenos días, mi nombre es Severo Cuba Marmanillo, soy profesor y soy en este momento director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Les traigo el saludo de la viceministra Susana Gelfre, del ministro de Educación Daniel Alfaro, y también el agradecimiento porque estos esfuerzos, estas iniciativas que desarrollan las regiones nos dan cuenta de la vitalidad y de la importancia que tiene el derecho de los pueblos originarios, de los niños, las niñas y también de todos a lo largo de la vida, de aprender en su propia lengua, en su propia cultura, y también sabiendo que este aprendizaje, esta afirmación de sí mismos es la ventana al mundo, la puerta que nos abre a conocer, comprender de iguales a iguales otras culturas, otras lenguas, ¿no? La Constitución Política del Perú, en el título de La persona y la sociedad, dice que entre los derechos fundamentales de la persona está el derecho a su identidad étnica y cultural, y que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Entonces, estamos hablando de algo que es una riqueza, pero fíjense que este hecho es relativamente nuevo en el país. Cuando se funda la República, no estaba claramente definida la vitalidad, la importancia de los pueblos originarios para la configuración de la nueva nación, de la nueva república. Y más bien, por el contrario, la historia republicana es una historia donde los pueblos originarios han sufrido mucho, donde los pueblos originarios no han recibido, digamos, un trato adecuado por parte del Estado y por parte de los demás compatriotas suyos, que somos todos los peruanos. En cambio, en los recientes años, encontramos que esto ha sufrido un cambio de tendencia, un viraje importante. Porque hoy estamos en un escenario en el cual existe una política nacional, sectorial, de educación intercultural bilingüe. Existe un Ministerio de Cultura que ve todos estos temas de reconocimiento de los pueblos. Existe una Dirección de Educación Intercultural Bilingüe que tiene el encargo de normalizar las lenguas como un mecanismo para hacerlas vigorosas, para revitalizarlas. Y además tenemos un plan estratégico de educación intercultural bilingüe. Herramientas todas de política educativa. Próximamente se va a aprobar el modelo de servicio educativo EIB y además se va a aprobar también el mapa etnolingüístico, que es el mapa de las lenguas de los pueblos originarios del Perú. Como ustedes verán, hay todo un entramado de naturaleza política y normativa que permite decir que estamos afirmando cada vez más los derechos de las poblaciones originarias. Sin embargo, yo quiero precisar aquí que detrás de todo este avance importante hay un proyecto que es un proyecto de país. Que aquí cabe decir que es un proyecto político en el sentido de que lo político es lo referido a la vida en comunidad, a la vida en común, a la vida compartida de aquellos que sentimos que venimos de una historia común, digamos, ¿no? Y entonces, ¿este proyecto cuál es? Este proyecto es el de un país justo, de un país diverso, un país plural, un país integrado, donde todos tengamos lugar. Un país democrático, pero profundamente democrático, en el sentido de que la relevancia política de todas las comunidades es la misma, sea exactamente la misma. En el fondo perseguimos esto porque queremos para todos nosotros un país distinto, un país que se abra no solo al mundo, sino que se abra al mundo afirmándose en sus raíces, que pueda crecer porque tenemos raíces fuertes y profundas y las reconocemos y bebemos de ellas. Esta es la idea, este es el proyecto que está en el fondo de esta preocupación por la educación intercultural bilingüe. Entonces, mirando que este es el contexto, podemos afirmar ahora que tenemos una tarea importante en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Nosotros tenemos una tarea de rectoría sobre el desarrollo de esta actividad en todo el territorio nacional.
se habla de la necesidad del acceso a una educación intercultural bilingüe por parte de toda la población, principalmente los niños, las niñas, los adolescentes, que reciban una educación básica en su lengua y su cultura. Y que esta educación les permita abrirse al mundo en general, ¿no? Entonces, para lograr esto, estamos haciendo varios esfuerzos. Uno primero tiene que ver con el esfuerzo por normalizar, hacer esta normalización de lenguas. Y aquí nosotros ya hemos avanzado en la normalización de 41 lenguas y nos faltan, digamos, lenguas que consideramos que son las minoritarias por efecto del grado de población que tienen de hablantes, ¿no? Ese es un avance importante. Lo segundo que estamos haciendo es la aprobación del mapa etnolingüístico, porque este permite establecer que en cada distrito del país se puede identificar una lengua predominante o las lenguas originarias que están vigentes en esos territorios, y eso obliga al Estado, quiere decir a la municipalidad, quiere decir a la posta médica, quiere decir al colegio, a la comisaría, al juzgado de paz, en general al sector justicia, al Ministerio Público, a que las personas sean atendidas en su lengua, y por lo tanto tienen que tener personas profesionales que los atiendan en su lengua respectiva, que la comprendan, que la hablen, de tal manera que puedan comunicarse y entender mejor las necesidades de la población, ¿no? Y acceder, por lo tanto, al ejercicio de sus derechos. Otro esfuerzo que estamos haciendo también en esta línea es el de la producción de materiales. Hemos producido hasta el momento materiales educativos para el nivel inicial y primaria de la educación básica en 27 lenguas. Nos damos cuenta que es una inmensa cantidad de materiales lo que aquí se han producido, y queremos mejorar este tipo de materiales, hacerlos más amigables, más cercanos a los niños, más cercanos también a los padres de familia, diversificar el tipo de materiales que ustedes están recibiendo, de tal manera que se puedan generar paquetes mucho más adecuados a las prácticas culturales que se desarrollan en las diferentes comunidades. Esto entonces en el plano de lo que llamamos procurar un acceso adecuado. También estamos realizando una acción de naturaleza censal. El Instituto de Estadística e Informática ha desarrollado un proceso que les ha permitido llegar al conjunto de las escuelas EIB para caracterizarlas, porque como ustedes saben, las escuelas EIB son escuelas de fortalecimiento, allí donde hay un escenario donde los niños son hablantes principalmente de la lengua originaria. Después están las escuelas de revitalización, donde los niños son hablantes tanto de su lengua originaria como del castellano, en algunos casos incluso más hablantes del castellano que de la lengua originaria. Y entonces estas son las escuelas que nosotros llamamos de revitalización. Y finalmente están las escuelas que tienen población hablante de lenguas originarias y que se encuentran en las áreas urbanas. Entonces, considerando esto, es que nosotros tenemos que replantear la producción de materiales y pensar en este conjunto tan diverso de escenarios lingüísticos. Y además también tenemos, y este es otro reto mayor, como les decía, estamos en 27 lenguas, tendríamos que generar los materiales suficientes para el conjunto de las 48 lenguas originarias que hay en el país, ¿no? Aquí nuestra preocupación es lograr que los niños, las niñas, los adolescentes tengan maestros calificados para la enseñanza en su lengua y su cultura. Quiere decir que estos maestros tienen que ser formados para este tipo de praxis pedagógica que nosotros llamamos praxis pedagógica intercultural. Esta praxis pedagógica intercultural y bilingüe no es algo que sea antiguo en la educación peruana y en la formación de los maestros. Por el contrario, se ha formado a los maestros para la enseñanza, sobre todo en una escuela en una lógica monocultural, no para enseñar en y desde la diversidad. Entonces es un salto muy difícil, porque los maestros no tienen a veces el suficiente conocimiento y el suficiente entrenamiento para poder desarrollar
una actividad de este tipo. Aquí estamos nosotros planteándonos tres puntos importantes, ¿no? Uno primero está cómo mejoramos el acompañamiento docente. Como saben, nosotros desarrollamos lo que se llama el soporte pedagógico intercultural. Tenemos actualmente en total casi 800 acompañantes a nivel nacional, en realidad como que faltan más, pero estos acompañantes desarrollan toda una lógica, tienen todo un protocolo de trabajo con los maestros. Pensamos que este protocolo y este trabajo que están haciendo los ASPIS, que es muy esforzado, que hay que reconocerlo, puede ajustarse y puede mejorarse para garantizar que en las escuelas se realicen efectivamente procesos de aprendizaje que estén en la línea y en la perspectiva de la educación intercultural bilingüe, que puedan hacer un mejor uso en todo caso de los materiales educativos que brinde el Estado, pero también saber, digamos, manejarse en el contexto donde el bosque, la chacra, en general el escenario comunitario es también espacio de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta es una preocupación que tenemos y en esa línea estamos trabajando para hacer ajustes en el acompañamiento pedagógico intercultural. Una segunda cosa que nos preocupa es el tema de la formación inicial de los maestros. Como saben, en la última norma que se ha dictado para los institutos tecnológicos y las escuelas, perdón, y los institutos superiores pedagógicos, ya se ha establecido que tienen que convertirse en escuelas superiores pedagógicas y nosotros queremos es fortalecer en esas escuelas el componente EIB, de tal manera que las escuelas, particularmente las que están vinculadas en regiones orientadas, pero no solamente las que están en regiones, digamos, amazónicas o andinas, sino también en las grandes ciudades como Lima, por ejemplo, digamos, se formen en la especialidad EIB. Es decir, tengamos profesores para EIB, para el nivel inicial, EIB en el nivel primaria y EIB en el nivel de secundaria. Esto es bien importante porque si no tenemos secundaria EIB, lo que estamos diciendo a los pueblos originarios es que las lenguas y el aprendizaje de ellas es un enfoque de lenguas de tránsito para la futura castellanización. Y no, nosotros no buscamos hacer la enseñanza bilingüe para al final básicamente castellanizar a la población. No es ese el objetivo. El objetivo es afirmar, en primer lugar, lingüística y culturalmente a los pueblos originarios, pero además para mantener, darle vigor, desarrollo a los pueblos originarios. Entonces, este es el elemento que nosotros queremos trabajar con institutos superiores pedagógicos se conviertan en escuelas. Luego de esto, lo que queremos también hacer es un programa de titulación, porque hay una inmensa cantidad de maestros en la zona, sobre todo amazónica, que no tienen título. Y al no tener título no pueden postular a la carrera pública magisterial y además tampoco podrían ser maestros estables en estas escuelas. Lo que queremos es superar la precariedad en la que estamos y que todas las escuelas EIB tengan maestros nombrados. Esa es la perspectiva, pero para eso primero tienen que titularse, para que a su vez luego puedan concursar, ¿no es cierto? Y este proceso de titulación no es simplemente la entrega de un cartón, sino fundamentalmente el aprendizaje, el desarrollo de una praxis pedagógica intercultural y bilingüe. En eso tenemos que cualificarlo, ¿no? Un elemento clave en la formación del maestro, además, que nos preocupa mucho, es su dominio lingüístico. Nosotros hemos hecho evaluaciones de dominio oral y escrito de la lengua originaria. Han participado alrededor de 71.000 docentes que se han evaluado en su dominio, sea inicial, intermedio o avanzado. Tenemos la visión de que en las escuelas, para una adecuada enseñanza IBE, el profesor tiene que ser un hablante culto de su propia lengua y también un hablante culto de la lengua castellana, que es la lengua franca en el país. De tal manera que nos va a preocupar en esta formación un adecuado dominio lingüístico, ¿sí? Una lógica bastante comunicacional, bastante, digamos, flexible,
pero quiero decir con esto, no necesariamente, digamos, en el aprendizaje de reglas muy estrictas, sino fundamentalmente en la capacidad comunicacional en ambas lenguas, capacidad de expresarse en ambas lenguas, y en ese sentido ir afirmando su propia cultura y su apertura al mundo, ¿no? Otro problema importante es las condiciones en las que se está desarrollando la acción educativa. Y esto tiene que ver con la infraestructura, con el equipamiento de las escuelas. En este punto entonces se trata de mejorar la infraestructura. Tenemos una deuda muy grande en infraestructura a nivel nacional, no solo con los pueblos amazónicos y andinos o afrodescendientes, sino también en todas las zonas urbanas del país. Hay varios mecanismos para esto. Uno es la propia realización de obras de infraestructura, ¿no? Con fondos del Estado, y que el propio Ministerio de Educación, a través del PRONIET, desarrolle. Ese es el Plan Nacional de Infraestructura. Pero también hay otros mecanismos, como por ejemplo el mecanismo de obras por impuestos, donde las grandes empresas que tienen que pagar impuestos cuantiosos, pues dedican parte de estos impuestos directamente a invertir en infraestructura educativa. Eso ayuda, facilita, agiliza el desarrollo de esta construcción de obras. En realidad, otro mecanismo es también otros fondos, que esto funcionaría en algunas regiones donde hay canon. Y entonces estos fondos de canon sí están habilitados para invertirse en infraestructura estatal de diverso tipo, pero particularmente podrían invertirse en educación, ¿no? Ahora, todo esto de lo que estamos hablando es fruto de un diálogo muy grande, porque como ustedes verán, no hubiera sido esto posible si no hubiera habido la presencia viva, activa de los pueblos originarios y sus organizaciones. Ha sido con la presencia, con la interlocución de las organizaciones de los pueblos originarios que esto ha podido lograrse, que se ha podido generar este nivel de convencimiento, este nivel de decisión política en el país para que se empiece a invertir más en educación intercultural bilingüe. Ciertamente, todavía estamos, digamos, en un nivel que no es el deseable. Estamos en un nivel que podemos invertir más, seguramente, pero esto es parte de un proceso histórico que estamos siguiendo. Como les decía al principio, estamos cambiando una tendencia histórica que consistía en mantener un cierto olvido sobre los pueblos originarios del país, a más bien a darles relevancia y a empezar a incrementar poco a poco el nivel de inversión pública en los pueblos originarios. Esto tiene que hacerse, entre otras cosas, porque es el rol del Estado garantizar el derecho de todas las personas, de todos los peruanos, y por supuesto entre ellos los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos originarios del Perú, los niños y niñas. Estas son, de manera muy breve, las grandes líneas de trabajo que estamos desarrollando. La dirección está abierta siempre al diálogo. Tenemos diálogos cada 2 meses con el CONEDIF, que es el Consejo Nacional de la Educación Intercultural Bilingüe, donde participan organizaciones de los pueblos originarios, pero además estamos siempre en comunicación con las regiones y, por supuesto, con las organizaciones existentes en las diferentes regiones. Estamos preocupados por lograr este objetivo, que es garantizar para todos y todas una educación intercultural bilingüe de calidad. Ese es nuestro compromiso y por eso nos satisface mucho que las regiones tomen iniciativas como este evento que aquí estamos realizando, y que estamos seguros nos ayudará y nos dará a nosotros orientaciones, luces sobre lo que hay que continuar haciendo a futuro, sobre lo que hay que priorizar. Estamos todos en el mismo compromiso y les agradecemos por eso. Muchas gracias.